Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de superadotación intelectual. Hacía tiempo que quería hacer este vídeo y no va a ser un vídeo muy elaborado, como veis lo estoy haciendo aquí a salto de mata con el móvil, pero las reflexiones de las cosas que van ocurriendo, bueno, pues te asaltan en cualquier momento y uno está en background, ¿no? Como se dice, deliberando sobre ciertos temas y de repente ocurre un hecho que aparentemente es trivial y cristaliza todo un conjunto de ideas en la cabeza. Y lo que vengo a contar, de alguna forma ya lo he contado en otros vídeos, de manera mucho más detallada, más específica, pero quizá no tan sintética. Y lo voy a expresar de una manera creo que bastante sencilla para que todo el mundo lo entienda y también bueno, pues ver un poco si esto nos ocurre a todas las personas que tenemos este perfil. Estoy por decir maldito, porque en muchos aspectos es realmente una causa de enorme sufrimiento interno, del cual poca gente se da cuenta. Y a mí particularmente una de las cosas que más sufrimiento me causa es la irracionalidad de los terrícolas. Las terrícolas se dedican a hacer su santa voluntad, hablan de ser sumamente sociables, de la importancia de consensuar las cosas, pero a la hora de la verdad solo les importa, en la mayor parte de casos, no en todos, solo les importan ellos mismos. De esto ya hemos hablado. He pensado en un futuro dedicar algunos vídeos al comportamiento ético, que es bastante diferente entre marcianos y terrícolas, pero bueno, eso lo dejaremos para otra entrega. En este vídeo solo quería explicar la importancia que tiene para las personas con perfil de superdotación el hecho de aceptar la irracionalidad de los terrícolas, su comportamiento caótico, su comportamiento profundamente eh, entrópico, profundamente absurdo desde nuestro punto de vista, ¿no? Me vienen multitud de ejemplos a la cabeza. Por ejemplo, una de mis hijas en una ocasión se tuvo que presentar un examen a las 9, un lunes, cuando el día anterior habían estado de excursión durante todo el domingo en autobuses y habían llegado a las 3 4 de la mañana. ¿Qué estúpido profesor es capaz de hacer una cosa así? Esto evidentemente es una falta de coordinación del profesorado, pero sobre todo, ¿quién pone un examen sabiendo que los chavales han ido de excursión el día anterior? Le importó muy poco a esa profesora poner ese examen y simplemente pensó que, bueno, pues tenía animadversión al profesor que había hecho la excursión. Posiblemente porque el profesor ese había tenido iniciativa y ella no había tenido iniciativa. En las fechas en las que estamos, está produciéndose esta pandemia del coronavirus y uno mira hacia atrás y dice, ¿cómo es posible que los responsables sanitarios no hubieran previsto la necesidad de mascarillas, la necesidad de respiradores, de equipos quirúrgicos? Tan a gala que se tiene que la sanidad española es una de las mejores del mundo y tal y cual. Bueno, pues es una cosa que es totalmente incomprensible. ¿Cómo es totalmente incomprensible que los políticos se dediquen a debatir por cuestiones internas de ellos, de disidencias, de transfugismo, en plena pandemia cuando está muriendo gente, por ejemplo? O por ejemplo que te hagan participar en tu trabajo en reuniones durante una semana de reuniones para coordinar y luego de repente uno decide descoordinarse del resto y no es llamado al orden por las personas que han organizado dichas reuniones. En definitiva, todo esto nos lleva a un absoluto caos, una falta completa de lógica en el comportamiento que tienen las personas terrícolas, ¿no? O no superdotadas, y claro, esto a nosotros nos desespera. Nos desespera porque la psicología moderna demuestra que en el ser humano ocurre una cosa muy curiosa, que es posible que en otros animales no ocurra de la misma manera. Digo es posible porque realmente no estamos en la mente de animal como para saberlo. Y es que el ser humano primero piensa en algo y luego le surgen emociones. Yo he de confesar que toda la vida he pensado que ocurría lo contrario.
hasta que me presenté, como he repetido muchas veces, a las pruebas psicológicas y lo primero que me hicieron fue, bueno, pues comentarme algunas cosas y una de ellas fue esto. El hecho de que uno primero piensa en algo y después de pensar en algo se produce una emoción, ¿no? Entonces, cuando observas el caos que tienen los terrícolas a su alrededor, el caos que generan en la sociedad, la irracionalidad con la que se comportan, te surge un sentimiento interno de profundo malestar. En algunos casos de desesperación, en otros de indignación, en otros casos de tristeza. Te puede surgir un revoltijo de emociones internas. ¿Es posible luchar contra ellas? ¿Es posible estar libre de esta sobrecarga emocional de la cual hemos aludido también en otros vídeos, que nos genera el caos en el que nos meten los terrícolas? Porque no nos queda más remedio que interactuar socialmente con ellos en los trabajos, en la vida, etcétera, en la familia. Entonces, ¿es posible salirse de estas dinámicas? ¿Es posible el poder vivir en paz sin que estos pelmazos, porque es que claro, no hay otra forma de calificarlos, estos individuos que te meten constantemente en líos en los que tú no quieres participar, en líos de los que te quieres evadir, ¿es posible vivir en paz con esta gente? Bueno, yo creo que es muy difícil, es sumamente difícil. Ves a tu alrededor, insisto, en el trabajo, en la política, en la familia, cómo la gente toma decisiones estúpidas, absurdas, ridículas desde tu punto de vista y que no hacen más que generar desorden. Hay que entender que ello se produce por una absoluta falta para ver las cosas globalmente. Metacognición, ya hemos hablado de esto. La metacognición de un superdotado. Ellos no son capaces de prever las consecuencias de sus actos muchas veces. Yo al principio interpretaba que esto era maldad, es decir, hacían las cosas por ser malévolos, por ser rebuscados, retorcidos. No, 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 no. Simplemente son, en muchos casos, absolutamente inútiles a la hora de tomar decisiones que sean complejas a problemas que puedan ser difíciles de abordar. No lo hacen aposta, seguramente. Simplemente, insisto, es una incapacidad para ver los detalles de las cosas. No creo que sean malévolos en la mayor parte de los casos. En algunos sí, pero en la mayor parte de los casos no creo que sea por maldad. Es por inconsciencia. Entonces, ¿cómo es posible sobrellevar esto? Bueno, primero yo creo que es importante saber que no lo hacen por maldad, porque si lo hacen por maldad, si tú llegas a la conclusión de que lo hacen por maldad, la desesperación es absoluta. Es decir, es similar a salir de tu casa y estar en una zona de guerra directamente. Ese vecino que tira la basura a la hora que no se debe tirar o que pasea a tu perrito y te mancha la acera. Yo una vez paré a uno y le dije, oye, discúlpame, ¿por qué lo haces? ¿No? Y me dijo que no se daba cuenta, que todo el mundo lo hacía. Vale. Pero al cabo de unos días le volví a ver haciéndolo. Y me quedé mirando diciendo, bueno, esto ya... Y ahí se dio cuenta. Entonces, evidentemente, son profundamente inconscientes de sus actos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también una cuestión que nos pasa a nosotros. Si nosotros percibimos el mundo con esa riqueza de detalles y con ese grado de complejidad, la pelota que se te mete aquí dentro, cuando empiezas a darle vueltas al absurdo mundo de ellos, es enorme. Es decir, dices, pero ¿cómo es posible que estén haciendo esto y esto otro y esto de más allá? Y llegas a un punto de saturación absoluta, de absoluta hastío, de hartura. Es decir, pero bueno, quiero huir de toda esta situación, ¿no? Quiero refugiarme en una isla desierta, ¿no? Donde no vea a nadie. O sea, es a ese nivel de hartura puede llegar uno. Y yo llego frecuentemente a ese nivel de hartura. Entonces, ¿qué se puede hacer ante esta situación? Bueno, pues lo que se puede hacer primero, insisto, ser consciente que no lo hacen muchas veces por maldad, simplemente son idiotas, lo voy a decir así con todas las letras, son profundamente idiotas, porque que se produzca una pandemia y tú no preveas las consecuencias de esa pandemia, o por ejemplo recientemente, y no es por dar nombres, un cargo político que deja un puesto ministerial y se va a una aventura autonómica y resulta que en la aventura autonómica no consigue pactar con nadie, es decir, te acabas de hacer el harakiri políticamente.
¿Por qué? Porque eres idiota, profundamente idiota. ¿Tú qué crees que con la demagogia se gobierna un país? Suma y sigue, suma y sigue. O esos empresarios que toman decisiones que acaban con su propia empresa. Es decir, todo el mundo puede cometer errores. Pero un idiota es aquel que comete errores recurrentemente sin aprender de sus propios errores. Y el mundo terrícola, lo siento, está lleno de idiotas. Entonces, en definitiva, ¿qué podemos hacer ante esto? ¿Qué podemos hacer ante este caos que nos inunda? Primero, insisto, ser conscientes de que no lo hacen por maldad. En segundo lugar, ser conscientes de nuestro problema, porque tenemos un verdadero problema, las personas con superdotación. Pensamos de forma tan compleja que a veces se nos monta, insisto, esa pelota en la cabeza de relaciones entre variables, de cosas que vemos interrelacionadas, y decimos, por Dios, ¿cómo no se dan cuenta de esto? Bueno, pues aceptar que ese pensamiento es la causa principal de nuestro malestar. Y empezar a pensar que el mundo, como dice un refrán hindú, es como la cola de un cerdo. Cuanto más lo estiras, más obstinadamente vuelve a retorcerse. Aceptar el caos. Es difícil, muy difícil para una persona hiperracionalista. Es casi una proeza. Es como escalar el Everest sin oxígeno y en invierno. Es de una dificultad extrema, pero no hay otro camino. Aceptar la irracionalidad del mundo que nos rodea. Aceptar el caos como parte de la vida. Aceptar el absurdo como parte de la vida. Tratar de conducirse uno mismo en cuanto a su propia vida de la manera más racional posible, pero intentar por todos los medios soportar estoicamente, y es muy difícil, el hecho de que los terrícolas te van a generar caos a tu alrededor. Empresas que quiebran por decisiones estúpidas de sus CEOs, cuando se ha comprobado, en la revista Forbes apareció, que los mejores CEOs no eran los que tenían esa actitud más arrogante, sino los que hablaban con sus trabajadores, los que tomaban decisiones, los que eran capaces de gestión emocional, etc. Aceptar simplemente el caos es dificilísimo. Cuesta un riñón y la mitad del otro. Es muy complejo, pero es que no hay otro camino. Yo recientemente he pasado un auténtico calvario precisamente por esta tendencia al caos que tienen los terrícolas en la organización de mi curso académico. Me han vuelto todo patas arriba. Lo tenía todo perfectamente organizado. Y me ha generado un estrés tremendo. Pero ese estrés, si me pasa hace 10 años, me tiro una semana de estrés. Me tiro 24 horas. Y se me ha pasado. ¿Y por qué? Porque me he dicho a mí mismo, mira macho, es que no puedes con ellos. Lo he dicho en varios vídeos. Cuando tiras la toalla, cuando dices, no puedo adaptarme al mundo de esta panda de mamelucos. Es decir, es imposible adaptarse a esto. Cuando aceptas eso, el problema se soluciona en gran parte. ¿Que cuesta mucho? Sin lugar a dudas. Que para la mente de un superdotado hiperracional, y además, insisto, con lo que nos dice la psicología moderna, que primero uno piensa y luego genera emociones, pero ¿cómo no vamos a ser intensos emocionalmente? ¿Cómo no vamos a ser intensos emocionalmente si pensamos, mientras nosotros estamos pensando en 100 ideas, ellos procesan una? ¿Cómo no vamos a ser complejos emocionalmente? Claro que sí. Estamos viendo todos los detallitos, estamos viendo todos los aspectos de la realidad, estamos viendo, pero bueno, vamos a ver por qué han hecho esto, por qué han hecho lo otro. No se dan cuenta que va a producirse esto y lo otro, y se produce. Y luego dicen, no, estos tienen una bola de cristal. No tenemos ninguna bola de cristal, lo único que tenemos es capacidad de observación y de análisis. Algo que ellos no tienen. Por tanto, insisto, acepta el caos, porque si no, vas a pasarte toda la vida con unos calentones de cabeza y unos procesos emocionales periódicos, volcánicos, que se producen en tu interior, de agobio, de ansiedad y de absoluta tendencia de... con un volcán interno, como digo, que dices, bueno, no merece la pena vivir así. No merece la pena vivir en el caos. Vivir en el... No merece la pena. El caos lo llevan ellos de serie. Nosotros no, nosotros tenemos otra forma de pensar. Y luego encima, y esto es muy gracioso, te llamarán rígido, te llamarán, ¿cómo decirlo?
inflexible, te llamarán, bueno, que este tío, que te comes mucho el coco, esas cosas, ¿no? Cuando ellos viven alegremente. Por ejemplo, tengo un familiar que ha sido contagiado de coronavirus. Afortunadamente está bien, ha salido bastante bien, no tiene secuelas, porque una compañera de trabajo le ha contagiado a él, al marido y a todo Cristo. Y la tipa sigue yendo a trabajar sin mascarilla. Y claro, pues el familiar con la mascarilla puesta todo el día en el trabajo. Afortunadamente su cuerpo le ha permitido su capacidad de resistencia a resistir al virus y seguramente tendrá, no está vacunado, tendrá antígenos naturales ya. Perdón, anticuerpos naturales, quería decir, ante el virus. Pero, ¿y si ese familiar se va al otro barrio? ¿Qué hago yo? ¿Me cojo un bate de béisbol y me presento en el puesto de trabajo y le abro la cabeza a esta tipa? Eso es lo que haría un terrícola. O sea, tendría que haberlo aceptado incluso. Es decir, ese familiar fallece por coronavirus y yo tengo que aceptarlo. Porque una imbécil es incapaz de tomar las precauciones necesarias en su trabajo y podría haber causado un problema irresoluble, como de hecho lo está causando a su alrededor. Esta gente que va sin mascarilla por la calle, esta gente que organiza macrofiestas de 700 personas, ¿no? Como ha ocurrido recientemente en Madrid, estos políticos que abren y cierran comunidades autónomas, o esta decisión de decir, vengan ustedes turistas a España, pero los españoles no nos podemos mover de nuestra comunidad autónoma. Decisiones que todos los días te van haciendo que estés enervado por dentro, que estés rabioso, que estés como diciendo, madre mía, no me extraña que en Estados Unidos, y que nadie me interprete mal lo que voy a decir, pero no me extraña que se le vaya la olla a la gente, se suba a una azotea y se ponga a disparar. Es que no me extraña, es decir, no me extraña en absoluto que esas cosas ocurran. O evidentemente no las justifico, por supuesto. Pues no, hay que aceptar el caos. El caos es parte de la vida. Y yo confío en la evolución como biólogo que soy. Yo estoy convencido que todos los idiotas acabarán poco a poco extinguiéndose. Lo que pasa es que se reproducen mucho. Los idiotas se reproducen a gran velocidad. Entonces tenemos una tasa de renovación de idiotas bastante importante. Pero estoy convencido que a largo plazo vamos a ganar nosotros. ¿Por qué? Por la propia dinámica natural de los sistemas. Yo confío mucho en la filosofía, como he dicho muchas veces en este canal taoísta. Las cosas naturales acaban siendo las cosas óptimas. La naturaleza es el gran seleccionador, ¿no? La naturaleza es el gran ilustrador de cómo funcionan las cosas. En la naturaleza nada que sea caótico funciona. La naturaleza tiende a la complejidad, tiende al orden. El caos en la naturaleza solo se permite como fuente de variabilidad para seleccionar en las siguientes generaciones esa variabilidad genética que nos permite ir mejorando. O sea, que veamos el caos como parte de la vida y no pretendamos que todo sea conforme a un plan que nosotros diseñamos en la cabeza, porque eso realmente es imposible. Posiblemente en una sociedad de personas superdotadas, el mundo sería mucho más, yo estoy convencido, sería mucho más fácil de llevar. Yo estoy convencido que no habría pobreza porque nosotros no la consentiríamos, la pobreza. Empáticamente no la podríamos soportar. No soportaríamos el caos, no soportaríamos que la gente lo esté pasando mal. No soportaríamos eso. Y pondríamos nuestra inteligencia a trabajar para evitar eso. Pero a estos no. A estos les da igual todo. Estos funcionan de manera caótica. Vete acostumbrando, porque como no te acostumbres, y cuando tengas la edad que yo tengo, te acostumbrarás, como no te acostumbres, vas a pasar toda la vida con un dolor de cabeza impresionante, con unas emociones desbordadas, hasta que al final llegues, como me pasa a mí, entrando ya casi en los 60 y te digas a ti mismo, me he pasado toda la vida intentando lidiar con esta gente, adaptarme a su mundo, y al final he descubierto que es imposible, ni siquiera ellos son capaces de adaptarse a su mundo. Bueno, nada más, un saludo y muchísima paciencia. Venga, que estéis bien. Chao.